En realidad, cuando escribimos de nuestra propia vida, hablamos de autobiografía. Cuando escribimos sobre la biografía de otra persona, entonces nos convertimos en biógrafos. ¿Ok? Quiero resaltar en primer lugar que escribir la biografía tiene efectos terapéuticos muy fuertes y muy especiales. En primer lugar, lo que hace el escribir la autobiografía es elevar considerablemente la autoestima. ¿Por qué? Porque el escribir sobre la propia vida nos hace hacer un recuento acerca de todo lo que hemos vivido hasta el momento en que estamos escribiendo. Muchas veces perdemos esa noción de todo lo que hicimos durante la vida. A veces nos preguntan, pero y bueno, ¿y a qué te dedicaste? ¿Qué hiciste? Bla, bla. Bueno, ¿y qué te puedo contar? Yo tengo una vida normal, como cualquiera, pero cuando empezamos a escribir y nos vamos dando cuenta de cada una de las cosas que hemos hecho, de cada uno de los problemas que hemos resuelto, verdaderamente la perspectiva que tenemos de nosotras mismas cambia considerablemente y ya les digo, eleva la autoestima de una manera que no se puede incluso explicar, y esto lo digo desde mi propia experiencia también. ¿Ok? No hablo solamente de teoría. Una vez les conté que en el año 2000 escribí mi primera biografía. Digo mi primera biografía porque después volví a escribir otra, en realidad varias, pero mi primera biografía la escribí completa desde el día desde que nací hasta la edad que tenía en ese momento, y se perdió. Así que bueno, tuve que volver a escribir, pero ya desde otros puntos de vista. Pero bueno, es totalmente terapéutico. Eleva la autoestima, nos hace dar cuenta de cuánto hemos hecho, de cuántos problemas hemos logrado solucionar, de cuántas veces salimos adelante y de cuántos obstáculos sorteamos y de cuánta gente hemos conocido, etcétera, etcétera, etcétera. La biografía es un género literario muy especial. Si estamos escribiendo la autobiografía, como les dije al principio, o sea, sobre uno mismo, de alguna manera, cuando escribimos un diario íntimo, por ejemplo, o cuando escribimos un currículum vitae para presentar a un trabajo o una carta de presentación, en realidad son todos mini biografías que están destinados a diferentes caminos. El diario íntimo en realidad lo que hace es que nos sintamos mejor volcando en él, no sé, o diariamente, o cada tiempo, como querramos, las cosas que nos van pasando, esos sentimientos que tenemos y que, bueno, a través del tiempo nos van sirviendo de testigos de esos momentos vividos. Por otro lado, cuando escribimos un currículum vitae, estamos haciendo un extracto de nuestra vida, pero en lo que tiene que ver con lo laboral, con los estudios que hayamos cursado, con la experiencia que tengamos y, por supuesto, siempre acorde al trabajo que estamos buscando. Entonces, todos estos son mini autobiografías, en realidad, pero bueno, con respecto a la escritura en sí misma, en primer lugar, cuando se plantean el escribir la autobiografía, tienen que decidir desde el vamos, y esto es muy importante. Ustedes saben que siempre les digo que la primera etapa del proceso de escritura de un libro es definir el tema sobre el cual se va a escribir. Y justamente eso es lo que tienen que hacer, porque uno dice, voy a escribir mi biografía. Ok, genial. Pero la cuestión es definir si la van a escribir completa,
si van a escribir solamente sobre una vivencia en específico. Si van a escribir, sobre una etapa de la vida que las dejó marcadas por determinado tema. O sea, escribir la biografía para escribir la biografía hay un espectro amplísimo en el cual podemos dividir incluso nuestra vida en muchísimos libros diferentes, porque la podemos tomar desde un punto, otro punto, otro punto. Por ejemplo, si sos una mujer divorciada, a lo mejor quieres hablar del divorcio. Si sos una madre soltera, quizás quieras hablar de cómo criaste a tu hijo siendo madre soltera. Si sos una mujer huérfana, porque tus papás fallecieron cuando eras muy pequeña, podés justamente contar tu vida, pero desde la perspectiva de haber sido huérfana, de haber crecido, digamos, como persona huérfana. Pueden escribir, como lo he hecho yo, por ejemplo, en la relación con algún familiar determinado o con alguna persona determinada en cuanto a esa ida y vuelta de la relación. Por ejemplo, yo tengo un libro que escribí sobre la relación que tuve con mi abuelo materno, quien para mí fue un personaje fundamental en mi vida, un amigo entrañable, un maestro como ninguno, y bueno, y era una relación tan especial que quise volcarla en un libro. Tengo un libro que se llama 10 cuentos aburridos pero reales, y bueno, en este libro, de una manera muy cortita, muy concisa, lo que hice fue tocar 10 vivencias que tuve en diferentes ocasiones que me marcaron de alguna manera por la profundidad del tema o porque fueron muy originales o por lo que fuera. Tengo otro libro en el cual hablo de mis hijas. Bueno, yo emigré de mi país sin mis hijas y bueno, y esto fue, por supuesto, una larga y complicada historia, y entonces escribí un libro que se llama Cómo logré vivir sin mis hijas. Como verán, todos estos son pedacitos de mi vida, pero bueno, que forman, por supuesto, el todo. Ahora, una vez que decidieron sobre qué van a escribir en específico, si sobre un tema en especial o, digamos, una vivencia en especial o una época, o si van a escribir sobre toda su vida, lo que deben decidir después es cómo van a encarar esa escritura. Si la van a encarar en primera persona, contando directamente yo tal cosa, o si la van a encarar en tercera persona, como si ustedes fueran alguien que mira desde afuera la vida de esta persona. Si van a querer escribir y firmar bajo su nombre, o si van a querer firmar bajo seudónimo, porque hay muchas personas que no quieren darse a conocer por determinados motivos, determinadas cosas que les han pasado, entonces prefieren afrontar, se sienten mucho más libres afrontando la escritura de una manera anónima que poniendo su propio nombre. Más allá de esto, y como la escritura de la autobiografía trae aparejada justamente la aparición en el libro de parientes, familiares, amigos, que en algunas ocasiones, por supuesto, pueden sentirse agraviados o perjudicados, es importante, en la medida en que pueden, que tengan la autorización para ser mencionados en el libro, para no tener después ningún tipo de problema legal con ellos. Más allá de que lo que ustedes cuenten es, por supuesto, su propia visión, obviamente es importante que las otras personas no sientan que las están agraviando, sino que, muy por el contrario, lo que ustedes están haciendo es contar su propia historia. Ahora,
Otra de las cosas importantes de una biografía es que pueden acompañar, siempre por supuesto, dependiendo de qué biografías se trate. Y me estaba olvidando de comentarles que muchas veces se escribe la biografía que tiene que ver directamente con el tema laboral al que ustedes se dedican. Por ejemplo, escribiendo toda su historia, pero orientada a contar a qué, cómo, digamos, cómo se les ocurrió la idea de montar este negocio, cómo hicieron para fundar la empresa, etcétera, 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 que tiene todo que ver, digamos, todo ronda alrededor del ámbito laboral. Muy bien. Con respecto a otros temas que les quería decir, dependiendo de qué tipo de biografía escriban, puede ser muy interesante que acompañen un árbol genealógico, por ejemplo, para que quienes lean su biografía puedan entender las distintas ramas y las distintas influencias que han tenido, por supuesto, cuando ustedes nacieron. Pueden acompañar también en el libro fotografías, pueden acompañar, bueno, hoy en día se pueden acompañar, por supuesto, videos también, si son libros digitales, agregando obviamente el link de esos videos. Pueden acompañar imágenes, pueden acompañar, por ejemplo, en el libro de mi abuelo pintaba, entonces yo acompañé fotografías de pinturas que aún hoy conservo y que él en su momento las pintó y me las dedicó. Y para mí, bueno, por supuesto son pequeños tesoros que guardo y que quise compartir en el libro. También puede ser que sea relevante acompañar o transcribir artículos de periódicos que mencionan la época en la cual ustedes estaban viviendo, cuando les pasó tal cosa, porque muchísimas veces, por supuesto, la realidad social, política y cultural del lugar en el que estamos viviendo, obviamente que va a influenciar nuestra vida. Así que esto también puede ser. Pueden agregar testimonios de otras personas que enriquezcan lo que ustedes están contando, incluso si son contradictorios a sus propias conclusiones, es mucho más interesante. Ustedes saben que es sabido que los hermanos, por ejemplo, que las personas en general, aunque hayan vivido en la misma casa, bajo el mismo techo, con las mismas personas, la visión de cada uno de los hechos es totalmente diferente. ¿Ok? Por ejemplo, dos hermanas, como fue mi caso, que compartíamos permanentemente la misma habitación, y bueno, obviamente los mismos padres, las mismas vivencias, las fechas que se festejaban, lo bueno, lo malo, lo regular. Sin embargo, cada una ha tomado su propia perspectiva de las cosas que sucedieron. Y esto pasa absolutamente en todas las familias. ¿Ok? Así que esos testimonios son muy importantes porque van a enriquecer muchísimo el libro, sin lugar a dudas. Por otro lado, van a tener que estructurar el libro. Ustedes saben que el libro se le da una estructura a través de diferentes capítulos. No importa si van a escribir la biografía completa, no importa si van a escribir sobre una determinada vivencia o sobre una determinada etapa. Ustedes tienen que armar primero, antes de comenzar a escribir, tienen que acumular todo ese material del cual hablé recién y tienen que darle una estructura al libro. Entonces van a armar capítulo a capítulo qué es lo que van a escribir en cada uno de ellos para después no quedarse, de repente, con el síndrome de la hoja en blanco sin poder escribir ni una sola palabra. Para evitarlo, justamente lo que hay que hacer es adelantarse al síndrome y planificar. Yo creo que con esto les di hoy un
buen panorama de lo que significa escribir una autobiografía. Se me ocurrió hablar del tema justamente por eso, porque veo que de alguna manera, más allá de que ustedes necesiten libros profesionales para manifestarse como expertas, para posicionar su marca personal, la autobiografía es la reina de la escritura, porque además nos da la facilidad de que el argumento ya lo tenemos. Simplemente debemos expresarlo a través de palabras que pueden ser muy, pero que muy sencillas para llegar a los demás. Ojo, también hay ocasiones en las cuales las personas escriben su biografía, su autobiografía, incluso completa, para dejarle a sus hijos y que sus hijos puedan mostrárselo a sus nietos y tener entonces una historia mucho más intensa de la historia familiar. Si tienen alguna otra pregunta, si tienen alguna duda con respecto a biografías, por favor me la dejan debajo del video, yo se las voy a contestar. Quiero que tengan en cuenta siempre cualquier obstáculo que tengan a la hora de escribir sus libros, por supuesto se pongan en contacto conmigo para poder solucionarlo y que, por supuesto, escriban sus libros, se dejen fluir por la escritura. Cualquier duda que puedan tener sobre la escritura de la autobiografía, me lo hacen saber. Y les quiero dejar, para quienes no la conozcan, mi página www.aprendiendodemibiografía.com es una página que tengo dedicada solamente a biografías desde hace muchísimos años y allí van a encontrar mucho material sobre el tema.